Comunidad jurídica, sean todos ustedes bienvenidos al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, ubicado acá en la ciudad de Maracay, estado Aragua, de nuestra hermosa y próspera siempre República Bolivariana de Venezuela. Quien les habla, quien les saluda, el doctor abogado Mauri Rojas, en la bendición del Señor y declarándosela abiertamente a cada uno de ustedes. Dios me le bendiga muchísimo. Hoy es un día sumamente importante porque vamos a conversar un poco sobre las fórmulas alternativas de prosecución al proceso, tomando en consideración que las mismas representan, por supuesto, las diferentes figuras jurídicas que se presentan de forma alterna, que valga la redundancia de la expresión, al proceso, y que por supuesto generan los grados de garantía y confiabilidad dentro del mismo proceso y procedimiento penal. Bien sabido es que el ordenamiento jurídico procesal penal en Venezuela abiertamente contempla tres instituciones, las cuales se encuentran orientadas a establecer alternativas ante la continuación de un proceso determinado y, por supuesto, ya iniciado. Estas alternativas a las cuales hago referencia son el principio de oportunidad, tema, objeto de la actividad formativa en el evento de hoy, los acuerdos reparatorios y finalmente la suspensión condicional del proceso, en virtud directamente de que las cuales, y en los supuestos directamente establecidos por la ley adjetiva, y me estoy refiriendo directamente al Código Orgánico Procesal Penal, determinan notoriamente el sobreseimiento de la acción penal correspondiente. Por supuesto, hay que tomar en cuenta la consideración del delito, hay que tomar en cuenta la pena y, por supuesto, la persona del delincuente, así como también la diferente forma de sucederse, su gravedad incluso, y evidentemente el efecto dentro de la comunidad organizada. Las fórmulas alternativas de prosecución del proceso podrán ser directamente aplicadas en la fase preparatoria, también conocida como la fase de sumario, aunque este ya es una expresión que muy poco se emplea dentro de nuestro argot litigacional. Todo esto, por supuesto, incluyendo la fase intermedia antes de la apertura al debate oral. Entonces, fíjense ustedes que estoy hablando directamente, o estoy haciendo mención de dos etapas o dos fases del procedimiento penal donde se pueden aplicar directamente las diferentes fórmulas alternativas de prosecución del proceso. Directamente en la fase preparatoria y en la fase intermedia, pero antes del debate oral. En tal sentido, mis estimados profesionales y estudiantes, público en general, es menester completamente resaltar que el juez de control en todo momento tendrá la obligación de instruir al imputado o, por supuesto, la acusada según sea el caso. Evidentemente, antes de directamente de admitir la acusación en la misma audiencia preliminar. Y esto tiene que ser un común denominador en los diferentes casos penales. Por supuesto, todo esto versará acerca de las alternativas de prosecución del proceso y del procedimiento especial por admisión de los hechos, que son instituciones totalmente distintas. Aquí el juez tendrá funciones y tendrá facultades completamente obligatorias. ¿Por qué obligatoria? Porque de no hacerlo, de no cumplirlo, se estaría estableciendo o se estaría materializando el estado de indefensión de parte de la persona a quien se le considera imputado o acusada. Es por ello que el ciudadano juez en su momento instruirá al imputado acerca de las diferentes alternativas que existen para poder continuar con el proceso con la participación de él, que lógicamente es obligatoria, pero que él mismo podrá contar directamente con diferentes alternativas para hacerlo mucho más viable y, por supuesto, generar ese estado de economía procesal que muchas veces odiamos. Debo mencionar que, por supuesto, al hablar de la admisión de los hechos, me estoy refiriendo no a la aceptación de los hechos, que es aquella figura que se materializa, que se establece directamente en la audiencia especial de presentación del imputado. Acá, el juez habla de la admisión de los hechos que se establece, que se solicita, que se pide, que se configura directamente en la audiencia preliminar antes de la apertura al debate del juicio oral. Y por supuesto ante todo esto deberá entenderse que el incumplimiento de parte del órgano jurisdiccional de desarrollar este tipo de acción, de manifestar al imputado cuáles son sus derechos, constituye, por supuesto,
causal de nulidad del acto. Y esto ustedes lo podrán verificar directamente, tranquilamente, en una sentencia que emite directamente el Tribunal Supremo de Justicia, muy puntualmente en la Sala de Casación Penal, de fecha 30 de enero del año 2003. Para ser más exacto, más puntual, es la sentencia número 23. Ahora bien, al referirme directamente al principio de oportunidad, debo mencionarle que esta representa una excepción al principio de oficialidad y legalidad procesal. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra incorporado directamente a nuestra legislación penal y que por razones de política criminal en la cual participa directamente el Estado, este se abstiene de perseguir a determinadas conductas. Este se abstiene de continuar con el proceso, pudiendo generarle directamente una garantía directamente al imputado o a la imputada de manifestarse responsable de dicha acción penal, pero por supuesto no omitiendo en ningún momento que sobre él pesará por supuesto una pena determinada. Todo ello se deberá realizar, es decir, el principio de oportunidad, con la finalidad de simplificar directamente y agilizar la administración de la justicia penal. Lo que se busca con todo esto es evitar, con la aplicación de esta institución, los diferentes efectos criminógenos directamente de las penas cortas y ofrecerles otra oportunidad de inserción social a la persona que perpetuó el delito. No se está omitiendo en ningún momento la responsabilidad penal que recae directamente sobre la espalda de la persona que cometió el delito. Al contrario, se toma muy en cuenta. Sin embargo, se debe destacar que directamente el principio de oportunidad aborda abiertamente y que valga esta la expresión, un segundo momento, una segunda oportunidad de parte del Estado para que esta persona se reingrese, se inserte nuevamente a las actividades sociales bajo los conceptos totalmente humanistas y por supuesto sobre los principios principios de transparencia y evidentemente de la decencia. Hay que expresar directamente que este principio habitualmente es muy utilizado dentro de las fases anteriormente citadas por mi persona, es decir, la fase preparatoria y la fase preliminar antes del debate a juicio oral, por considerarla una de las más importantes. No quiero decir con todo esto que los otros o que las otras alternativas carezcan de relevancia, al contrario, todas por igual tienen un cuerpo o una grosura relevante del mismo proceso. Sin embargo, el principio de oportunidad representa esa posibilidad que le da el Estado a la persona que ha cometido un delito, por supuesto, menos grave, de poder resarcir directamente al Estado y por supuesto a la sociedad de esta situación, que de acuerdo al criterio del mismo Tribunal Supremo de Justicia es una completa necesidad. Ahora fíjense ustedes que los criterios de oportunidad, como lo han manifestado muchísimos autores patrios, entre ellos también por supuesto doctrinarios internacionales, directamente constituyen un abandono puntualmente en los sistemas procesales modernos al principio de legalidad procesal. ¿Por qué? Porque el Estado se pronuncia directamente y afirma que se niega a perseguir y a sancionar todas y cada una de las infracciones cometidas directamente en el seno de la sociedad. Y por supuesto, al prohibirse eso, al prohibirse él mismo este tipo de acciones, también se abre una puerta de posibilidades para el imputado para que él mismo pueda generar las diferentes consideraciones de seguridad que puedan generar en la misma sociedad un estado de tranquilidad con respecto a la situación o el delito anteriormente cometido. Sin embargo, el Estado en ningún momento abandona la persecución. Entonces dejo bien por sentado esto, que el Estado, cuando aplica o ofrece, cuando otorga directamente el principio de oportunidad, no niega en ningún momento la responsabilidad penal a la cual accedió directamente el imputado del acusado. Entonces la mantiene, pero le da una segunda vivencia, una segunda experiencia para que éste, a través de una conducta adecuada, pueda resarcir o pueda enmendar esta falta ante la misma comunidad. Debo mencionarlo porque hay oportunidades en que el principio de oportunidad es completamente interpretado erróneamente. Entonces se considera que el principio de oportunidad es considerada directamente dentro de las diferentes fórmulas alternativas de prosecución del proceso como una situación completamente de inequidad. Es decir, que puede ser utilizada
y se emplea para ciertas figuras de la sociedad y para otras no. Todo lo contrario, el principio de oportunidad se establece, se materializa, se solicita para todos por igual. Todo aquel que haya cometido una acción punible y que sobre su espalda pese directamente esa situación completamente deteriorada en contra de la sociedad, tendrá que pasar y transitar directamente por el proceso judicial. Pero el principio de oportunidad representa también una de las diferentes formas de respetar aún más el principio de legalidad y evidentemente el principio procesal que ampara directamente todas las actuaciones que cada uno de nosotros como abogado cumple. Debe considerarse que el fin que cumplirá directamente la aplicación de la pena es directamente resarcir el daño. Es directamente ofrecerle y darle a la sociedad la satisfacción de saberse resarcida directamente en la lesión del derecho, de su propio derecho por parte de una persona natural o de una persona jurídica representada, lógicamente, por aquellos quienes tienen la legalidad de acción en ella. En este sentido, es interesante considerar que el principio de oportunidad puede materializarse, puede verse de diferentes maneras. Bueno, directamente de dos formas, para ser más directo. Puede verse en sentido puro y en sentido condicional. Cuando hablo directamente de un principio de oportunidad completamente puro, cuando las partes son absolutamente dueñas, reitero, cuando las partes son absolutamente dueñas de provocar la finalización anormal del procedimiento. Y también se establece directamente un principio de oportunidad totalmente condicional si el sobreseimiento permanece bajo la suspensiva condición de que el imputado cumpla determinadas condiciones. Solamente así se puede dar. Nuestro Código Orgánico o Procesal Penal, directamente en el artículo número 37, faculta abiertamente al fiscal del Ministerio Público para solicitarle al juez de control la debida autorización para prescindir, óigase, total y parcialmente del ejercicio de la acción penal o incluso hasta de limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho. Y por supuesto en cualquiera de los diferentes supuestos que establece el mismo código, a saber, cuando se trata directamente de un hecho que por su insignificancia o por su propia frecuencia no afecte gravemente el interés público, excepto cuando el máximo de la pena exceda los 3 años de privación de libertad o incluso cuando se cometa por un funcionario público o empleado público en pleno ejercicio de su cargo o razón de él. Fíjense ustedes que estos son diferentes extremos. Les estoy abordando los diferentes extremos que deben cumplirse para poder aplicar el principio de oportunidad. Otro de los extremos a los cuales hace mención el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal es el siguiente: cuando la participación del imputado en la perpetración del hecho se estime de menor relevancia. Fíjense ustedes que el mismo código lo señala de esa forma: cuando la participación del imputado en la perpetración del hecho se estime de menor relevancia. Aquí juega un papel muy importante las máximas de las experiencias que pueda ser generada directamente por el juez de control para poder aplicar y tomar en consideración este extremo. Sin embargo, el mismo código materializa con claridad que tiene que estar presente este extremo para que pueda la defensa privada o para la defensa privada solicitar directamente la aplicación del principio de oportunidad, y de la misma manera para que el ciudadano juez de control la otorgue, tiene que ser considerada esta. Señala también continuamente el mismo código, salvo que se trate de un delito cometido por un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o en razón de él. Otro de los extremos, y son 4, ¿no? Otro de los extremos es que cuando en los delitos culposos el imputado haya sufrido a consecuencia de ello un daño físico, una mora grave que se pueda considerar o que se pueda tornar desproporcionada a la aplicación de la pena. Qué delicado se encuentra esto, ¿no? Fíjense ustedes lo que señala nuevamente el código: cuando en los delitos culposos el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o mora grave que se torne desproporcionada la acción de su pena. Esto queda a la libre interpretación de cada uno de ustedes.
El último de los extremos que exige directamente el Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando la pena o la medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinde y esta carezca de importancia en consideración a la pena o a la medida de seguridad ya impuesta, debe hacerse o debe esperarse directamente por la consideración que pueda emitir el juez. Entonces, cuando la medida o la pena de seguridad por el hecho, o que pueda imponerse directamente por el hecho, por la acción, por el delito, carezca de importancia, cuando ésta, por supuesto, se encuentre en proporción directamente con los principios anteriormente señalados y que el ciudadano juez los pudiera incluso estimar para su otorgamiento posterior. En este orden de ideas, también es necesario mencionar que los delitos a los cuales están exentos, ¿no?, de la aplicación de la solicitud y, por supuesto, del decreto del principio de oportunidad establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, son bastante puntuales. Uno de ellos es la estafa, otro es la apropiación indebida calificada, el delito de robo directamente en su modalidad de arrebatón, por ser un delito directamente pluriofensivo, el delito de porte ilícito de armas de fuego. ¿Por qué? Porque este excede el máximo de la pena exigido por el legislador, los delitos de hurto agravado y otros, por supuesto. Aunado a ello, por supuesto a lo anterior, se puede colidir o se puede también mencionar que el principio de oportunidad procede directamente ante delitos de bagatela, ante los delitos de escasa o monta repercusión directamente a la sociedad, es decir, mi estimado, en aquellas conductas inocuas, completamente prohibidas por el derecho, pero que socialmente no son dañosas. Entonces hay que tomar en consideración cada uno de estos fundamentos académicos y que dentro del proceso legal nosotros lo podemos aplicar abiertamente, porque cuando solicitamos de una manera completamente segura, porque tiene que ser así, el principio de oportunidad, tienen que estar establecidos no solamente los extremos que establece el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, sino también las consideraciones de hecho y de derecho que puntualmente deben ser razonados en el plano social. Nótese que hace poco les mencioné que si bien es cierto, existen conductas inocuas prohibidas directamente por el derecho, no deja de ser menos cierto que algunas o muchas de ellas no son socialmente dañosas. Entonces hay que razonarlo abiertamente, y es por ello que el artículo número 39 también del Código Orgánico Procesal el Código Orgánico Procesal Penal prevé como un supuesto especial de oportunidad bajo condición directamente la suspensión del ejercicio de la acción penal. ¿Cuándo? Cuando se trate de hechos productos de la delincuencia organizada o de la criminalidad que por lo general es violenta, y en otras oportunidades cuando el mismo imputado colabore eficazmente con la investigación y que aporte datos relevantes para ello. Aunque hablar de la suspensión condicional del proceso es una temática muy diferente a la que estoy tratando hoy con ustedes, pero también forma parte de las figuras o de las diferentes alternativas de las fórmulas que establece directamente el Código Orgánico Procesal Penal. En todo caso, mis estimados profesionales, los índices de criminalidad suelen reducirse de esta manera, siempre por supuesto tomando en consideración diferentes aspectos relacionados con la política de criminalidad. Sin embargo, el principio de oportunidad debe ser una de las figuras que solicite usted como abogado defensor o usted como una de las partes en el proceso activamente litigacional, que emplee únicamente cuando se encuentren presentes directamente los extremos que, reitero, se encuentran plasmados en el artículo número 37 del Código Orgánico Procesal Penal. Dicho todo esto, mis amantes de la ciencia jurídica, reitero, siempre para mí grato placer compartir cátedra jurídica con ustedes, hablando de temas siempre de interés. Por todo ello, Dios me lo bendiga, cuídense mucho, por favor, quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Saludos y bendiciones.